¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos. Híjole, creo que la hermana Luz no está bendecida. Voy a aplicarlo la que ella nos hace. ¿Cómo estamos? Y como no, a veces no contestamos fuerte. ¿Cómo estamos? Así voy a gritar fuerte para decir. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos. Bendecidos. Híjole, está medias. Está media batería de hermana Luz. ¿Cómo estamos, hermano? Bendecido. A 3/4. Híjole, hermano Telmo, ¿cómo estamos? Bendecidos. Bueno, porque tiene voz fuerte, se ve potente, pero lo oigo así como que muy... A ver, a la cuenta de 3, ¿cómo estamos? Bendecidos. A ver, un grito de júbilo, 1, 2, 3. ¡Hey! Híjole, Señor, bueno. Vamos a inclinar nuestro rostro antes de empezar. Vamos a dar inicio a este culto a nuestro Señor. Denos aquí, amado Padre. Denos aquí, amado y precioso Jesús. Denos aquí, amado y tierno Espíritu Santo. Padre, gracias por tu presencia, por tu grandeza y tu inefable gracia. Gracias por dejarnos estar a tus pies contemplando tu hermosura, dándote honra, gloria, alabanza, majestad, potestad, el imperio. Todo es tuyo, mi Señor, y emana de ti. Hoy te pedimos que tú, Señor, mires a estos siervos inútiles, mi Padre Santo, que somos almas ante ti, bendito Padre, y que tú salves a las almas que hoy quieras salvar, mi Señor, a través de esta alabanza, de esta adoración, de esta enseñanza, que es un ritual, es un culto, mi Señor, que ofrecemos como incienso, como perfume grato, mi Padre, a tu presencia, mi Señor. Te pedimos que seas tú en nuestras vidas, en todo momento, en toda circunstancia, mi Dios eterno, y que nos permita regocijarnos junto con ustedes, porque tú no vienes, Señor, tú ya estás aquí. Nosotros somos los invitados a entrar a tu trono, si nos lo permites, Señor, a darte honra y gloria, danza, alegría, grito, júbilo, mi Señor eterno, y embelezar tus hermosos oídos con nuestra voz, mi Señor. Amén. Oh. Hay mucho que agradecer a Dios, ¿verdad? Yo hoy quiero darle gracias a Dios, porque primero porque Él siempre nos da la vida. Amén. Siempre es el que pone ese aliento y el hálito de vida en nuestras, y precisamente el hermano Antelmo, hablando del respirar hace unas semanas, ¿verdad? Hablaba acerca de eso. Yo le quiero dar gracias a Dios porque estamos vivos, estamos completos, con lucha, con prueba, con necesidad, a veces con muchas circunstancias, pero quiero darle gracias a Dios por la vida de Leo, mi hijo, de mi esposa Ludín, de mi padre, y darle las gracias a Dios por ese retoñito que nos dio, porque cumplió 3 años. Y a veces yo estaba haciendo una reflexión, y el hermano Antelmo, mi papá, hace días nos comentaba que pues como que la viste crecer así en instantes, 2 semanas, y la observaba y pensaba así, 3 años se nos fueron como agua entre los dedos. Como un suspiro, y estaba yo haciendo un análisis de la primera vez que empezamos a transmitir, que era una pequeñita, una recién nacida, y ahora ya 3 años y ya parece pirinola para arriba y para abajo, pero esto habla de que 3 años predicando su nombre, enviando la palabra, alabando a Dios, cantando, adorando, llevando el mensaje de salvación, tal vez no físicamente en momentos a los lugares, pero Dios siempre pone medios, ¿verdad? Siempre pone circunstancias, pone medios, pone todo para esto, y quiero darle gracias a Dios por su vida, porque hace 3 años ella nació. Es un testimonio también de que ella es un milagro, y tal vez cuando haya un poquito de tiempo, pues diremos cómo fue este motivo de que ella naciera. Un milagro de Dios. Entonces, gracias a Dios por su vida. De Génesis Jireh, y pues qué podemos decir, hay cosas que ella pues todavía no entiende, comprende, pero Dios nos escucha y nos entiende, la gratitud que sentimos a Él por ese año más de vida. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, porque dice que el culto de hoy va a ser maravilloso. Nada más el culto de hoy, nada más el culto de hoy, hermano Eterno. Siempre. Leo, el culto nada más de hoy, nada más porque hoy vamos a ver en gloria, ¿no? Pero hermano, nada más porque hoy va a ser maravilloso. Sí. Porque nada más cantamos nosotros y tocamos va a ser maravilloso, ¿no? Todo, ¿verdad? Siempre.
y hace fiesta. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Estamos sentados a la mesa. Es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Estamos sentados a la mesa. Es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Estamos sentados a la mesa. Es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios. El Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios. 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 Él sana, Él salva. Poderoso es nuestro Dios. Bautiza y viene. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. ¿Sabes? Si estás de fiesta, gózate, porque los hijos de Sión se alegran en su rey. Los hijos de Sión se alegran en su rey. Alaban su nombre con danzas, hey, con panderos y danzas. Cantan alabanzas al rey. Y otra vez, los hijos de Sión se alegran en su rey. Alaban su nombre con danza, hey, con panderos y danzas. Cantan alabanzas al rey. Aleluya.
bajo del cielo, bajo a mí. Yo siento como que la gloria bajo del cielo, bajo a mí. Si a mí me da poder, si a mí me da poder, si a mí me da poder para poder vencer, abajando ya, abajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor contestará. Abajando la gloria de Oh sí, va bajando, abajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor contestará. ¿Sabes por qué? Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, ¿qué pasa? Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. ¿Conoces a este hombre al que hoy le estás cantando? Él es un hombre, Él es el hombre. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Fuerte más que el viento, tu gloria es más que el mar, y nunca nos deja de amar. En él podemos confiar. Fuerte más que el viento, tu gloria es más que el mar, y nunca nos deja de amar.
es para ti, Señor. Señor, después de darte honra y gloria, Padre, Porque tú eres nuestro canto. nuestro mayor deleite es invitarte a ti toda la Nuestra gloria, canción, toda la Eres honra, mi nuestra Señor, es nota. tuya. nuestra melodía, mi Señor. Tuya es, mi Señor. Y te pedimos que nos unjas con tu Te presencia. adoramos, precioso Dios. Gracias, Padre Santo. Que no hay Gracias, mi Señor. nada, Tuya es ni toda arriba la en los gloria, mi cielos. Dios amado. ni debajo de los cielos, Gracias, mi Padre eterno. ni en la tierra, ni debajo Santo, de la tierra. santo, 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 Que sea santo mejor que eres, alabarte y Padre. adorarte, precioso Señor. Santo eres, mi Señor Jesús. Deleita tus sentidos, amado. Bendito eres, mi Padre. Deleita tus sentidos, Gracias, Señor, con nuestro Jesús. canto. Porque tú eres nuestro canto, eres nuestra canción, nuestra melodía, precioso Dios. Escucha, que esta sea tu canción, tu melodía. Úngeme, úngeme, Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. úngeme, Oh, úngeme. que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Dile una vez más. Úngeme, úngeme, Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. úngeme, Oh Dios, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción me pueda transformar. Úngeme, oh Dios, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. úngeme, Oh Dios, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Dígame otra vez. ¿Ya lo aprendiste? Úngeme, Ahora cántalo con nosotros. Dios, úngeme, que yo Pídele a pueda Dios ver lo que estás haciendo en mí. que sea tu oración, tu pensar y tu sentir. Úngeme, Oh Dios, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia tu presencia y mi alma y mi alma desea tu altar. desea tu altar. Yo solo quiero Yo solo quiero recibir un toque recibir tuyo un toque tuyo y que tu unción y que tu unción me pueda transformar. transformar. Ahora cántale, úngeme, Úngeme, oh Dios, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí.
que la unción me pueda transformar. Úngeme, oh Dios, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción me pueda transformar. Señor, úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme. Dile a Dios, pídele a Dios que te unja con su presencia. Que yo pueda ver. Pídele, pídeselo. Úngeme, Señor, úngeme. Pídele que yo pueda ver, que te unja con su pensar y su sentir, con su presencia y sus sensibilidades espirituales. Señor, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Gracias, Señor eterno. Bendito sea tu nombre, oh Dios del cielo y de la tierra. Gracias, papá. Gracias por estos momentos, mi Señor eterno, de tu presencia, de tu palabra, de tu grandeza, mi Señor. Porque sin ti nada somos, mi Dios eterno. Todo emana y todo proviene de ti, mi Padre. A ti sea la honra y la gloria desde el cielo. Amén, Padre. Amén. Aleluya. Qué hermoso canto, ¿eh? Amén. Dice, úngeme. Si estás analizando un poquito la letra y eres de esas personas, esas almas que no solamente cantas por cantar, sino que cada vez que estás tú cantando estás analizando la letra, algo muy bueno que yo he aprendido del hermano Antelmo es, yo antes cantaba, no por cantar, pero a mí a veces el ritmo es el que nos mueve, ¿eh? A veces nos dejamos ver por el ritmo, por lo que dice la letra, pero realmente no como que no llevamos esa letra. No lo sentimos. Ajá, como que espiritualmente esa letra no nos la comemos, o sea, no la disfrutamos, sino que a veces es la carne la que lo está disfrutando, pero el espíritu no. Y a veces cuando realmente estamos cantando la canción, empiezo así como que, a ver, dice, úngeme. ¿Realmente estás entendiendo qué es decirle a Dios, úngeme? Dice que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón, dice, anhela tu presencia. Aquí podemos decir, mi espíritu anhela tu presencia, ¿verdad? Dice, y mi alma, dice, mi alma, hay una parte de la escritura que dice que mi alma tiene hambre, que dice, y sed de ti. Y aquí dice, mi alma te desea, dice, desea tu altar. Cierra tus ojos y por un momento imagina que tu alma desea ese altar.
Imagina que nuestro amado Elohim, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están sentados en su trono y los ves a lo lejos. Y tú estás lejos de su trono, lejos de del paraíso espiritual, lejos de su lugar santo. Y dice mi alma, le dices a Dios, Señor, desde lejos Él te mira y tú le dices, Señor, mi alma desea estar allí en tu altar. Y Él desde allá está mirándote. Y tú diciéndole, mi alma desea estar en tu altar. Y Él te dice, ven, hijo mío, ven, ven. Y que tu unción, dice, me pueda transformar. Y quiero un toque tuyo. Él te dice, ven. Y tú corres como niño. Corres hasta su presencia y caes postrado a sus pies de nuestro amado Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y le dice, Señor, yo solo quiero un toque tuyo. ¿Puedes imaginar las manos tan grandes de nuestro amado Elohim? Y hablar de sus manos, hablo de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que los tres pongan su mano sobre ti. ¿Te imaginas qué tan diminuto eres? ¿Puedes imaginar qué tan chiquito eres? Y las manos grandes de nuestro amado Elohim, y Él poniéndote su toque suyo. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes sentirlo realmente? Siente las manos de nuestro Creador, de nuestro Elohim, de nuestro Eloah. Puedes sentir esas manos preciosas, esas manos tensas, preciosas, divinas, esas manos con las que Él te formó, Él te creó. ¿Puedes sentirlas? Gloria a tu nombre, mi Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Padre, Dios Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo, por ese toque tuyo, por ese aliento, por ese hálito que tú nos has dado, que nos prestas cada mañana hasta que anochece. Y aún durmiendo, el corazón, tú dejas que tu dedo toque el corazón y sigue latiendo estos corazones de carne, hechos por músculo. Eso es una carne, es un músculo, Señor, que tú dejas palpitar, mi Señor, que lo pones allí como un relojito, Padre. Gracias por ese placer, ese privilegio de dejarnos vivir cada día. Y Señor, no hay regalo más grande y más bello. Hablando de la humanidad, mi Señor, que tú le das es la vida, sí, pero el regalo más grandioso, más hermoso, más precioso, mi Señor, que no se puede comparar con nada, ni aun con la vida misma, Señor, que le das a tus hijos. Es la comunión contigo, Padre. Es el poder estar vivos para poder postrarnos a tus pies, decirte, Padre, gracias por esta vida, gracias por dejarnos ser parte de tu llamado, de tu propósito, de tu llamamiento santo, mi Señor. Gracias por dejarnos estar a tus pies, que de medio de ese grano, de ese mar inmenso, mi Señor, de ese ancho desierto, somos ese grano que tú nos miraste, mi Señor, y nos tomaste y nos sacaste, mi Señor eterno. Gracias, mi Señor. Amén, Padre. Gloria a ti. Vamos a dar paso a la palabra, porque el tema está muy, muy interesante. Tenemos tema para rato, y pues a disfrutarlo, a disfrutarlo. Adelante, hermano. Gracias, hermanos. Levitas. Aunque haya muchos que se molestan porque usamos el término levita, pero está escrito que somos levitas. Recuerdo a un hombre que una ocasión llegó ahí al lugar de provisión. Creo que ya compartí este testimonio en alguna ocasión, y es un hombre que es un profesionista, no es un hombre que no esté, por decirlo de alguna manera, para expresar la idea, un hombre iletrado, es decir, que no sabe lo que hace o lo que dice. Es un hombre que tiene una profesión
no diré qué profesiones, pero es un hombre ya muy experimentado, supuestamente, no solo como profesionista, sino como ministro. Tiene ya muchos años ejerciendo pastorados, manifestando dones y ministerios de parte del Señor. Pero curiosamente vemos aquí un ejemplo de la gente que, como una vez le dijeron a Pablo, oye Pablo, estás loco, las muchas letras te han vuelto loco. Obviamente a Pablo no se lo decían por eso, No sean por burlarse sino, de él, no por... sino por burlarse de él cuando él estaba compartiendo el mensaje, la palabra, y le gritaron, las muchas letras ya te volvieron loco, Pablo. Yo creo que por Pero lo que no. él estaba diciéndoles, ellos los estaba Sí, golpeando, ¿no? sí, Les parecía. obviamente estaban enojados contra Pablo porque la palabra es, dice la escritura, es como martillo, ¿cierto? Sí. Como martillo que rompe la piedra. La palabra de Dios es como martillo, como marro, como mazo. Ahí está en la escritura. Que es como espada. Y siempre, sí, aparte de eso, dice que es como espada de dos filos que penetra, discierne. El martillo, el mazo, el marro, que como lo conocemos aquí, una maceta, aquí la conocen los albañiles, los que trabajan en construcción, como maceta, como mazo, como marro. Sí, es un martillo Y duro. es diferente al martillo. El martillo es el pequeñito, el que tiene las dos orejitas que sirven para Cuña, le llaman. sacar clavos, una cuña. Y el marro es esa maceta maciza de los dos lados que sirve para romper piedra. Bueno, la palabra de Dios se compara al marro, a la maceta, al martillo, y se compara a la espada de dos filos. Por eso dice como espada. Entonces, eso es, les hemos dicho muchas veces, el tipo y figura. Dios habla con tipos y figuras para expresar su palabra, para expresar la enseñanza, la idea, el pensar y el sentir del gran yo soy. Entonces, la escritura nos habla de que hay un ministerio pastoral y hay un ministerio levítico, aparte de otros ministerios. Y recuerdo que estábamos platicando, este hombre es músico, compone también, es cantautor, digamos, entre comillas cristiano. Y estábamos en la plática y de pronto surgió el tema acerca del ministerio levítico. Cuando yo le mencioné la palabra levitas, el hombre se levantó de su silla porque estábamos platicando, la conversación era amena acerca del Señor. Este hombre, quiero decirles algo, este hombre ha estado en institutos bíblicos, ha enseñado, ha sido instructor de la palabra, aún en institutos bíblicos. Sin embargo, nos damos cuenta que no a todos Dios les quita el velo, Dios les quita vendas, sino que se forman sus propias ideas conforme a sus propias concupiscencias, porque este hombre, como muchos en el pueblo de Dios, es dado a las lisonjas, a las adulaciones. Es decir, la palabra nos dice acerca de las palabras lisonjeras o de los lisonjeros o de los aduladores, es decir, hombres que en el pueblo de Dios solamente hablan palabras que lisonjeras y aduladores de los oídos humanos. No hablan palabra como tal, sino que hablan no lo que Dios dice, sino lo que el hombre quiere escuchar. Y estos son lo que la Escritura nos enseña acerca de las obras de la carne. Cuando le mencioné la palabra levitas, el hombre se puso de pie, como si le hubieran picado el trasero. Se levantó, es un hombre muy alto. Yo, para mirarlo a la cara, pues necesito levantar los ojos, la cabeza, la mirada. El hombre se enojó, estaba airado. Pero airado, lo que se dice enojado, airado. Y me dijo, ¿vas a empezar con esto?
¿Qué es eso de que levitas? Que ministerio levítico. Eso ya no vale, ya no sirve. Dice, bueno, ya me voy, Antelmo. Se despidió. Estaba tan enojado que me llamó mucho la atención eso. ¿Por qué se enojó? Yo creo que hay cosas que van más allá de que si creen o no en el ministerio levítico. Yo creo que hay una mezcla de ciertas cosas ahí que mejor ni profundizo. Pero hay gente en el pueblo de Dios que repudian y rechazan esto. ¿Y sabe por qué? Porque hoy se le ha dado más relevancia y más importancia a los ministerios en los cuales se tiene el control de las ovejas, de las almas. Escucha bien, como son los que se autonombran evangelistas, los que se autonombran profetas, los que se autonombran pastores, los que se autonombran apóstoles, que son personas cuyo ministerio se presta, digámoslo así, se presta para, es una forma de expresarlo aquí en México, se presta, es decir, les acomoda, para expresarlo de una manera más clara, les acomoda a ellos, a la gente, para tener el control, oye bien, tener el control de las personas. Porque eso es lo que hacen los pastores, los profetas, los evangelistas, los apóstoles. Tienen el control de la gente. Ellos pastorean la grey de Dios, o pretenden pastorearla. ¿Sí? Me estoy explicando. Ellos rechazan el gobierno del Altísimo y pretenden apacentarse a sí mismos y apacentar a la grey de Dios, conforme dice la Escritura, a sus propias concupiscencias. Y el ministerio levítico, todo lo que se refiere a la parte sacerdotal, escucha, la parte sacerdotal, que tiene que ver con ministrar a la gente para, a través de la música, a través de la alabanza, a través de la adoración, llevarlos a la presencia de Dios. Y por decirlo de alguna manera, para que se entienda la expresión, lo diré de esta manera porque muchos lo entienden así. No todos disciernen la palabra o el pensar y sentir, o la esencia y sensibilidad de Dios como Él dice o como Él quiere. Hacen que la presencia de Dios se manifieste en medio ¿qué? De las alabanzas, hermano Elliot, de su pueblo. Obviamente en las iglesias, en las congregaciones, a los músicos se les ve como músicos. No se les considera sacerdocio. Oye bien. Les dicen alabanceros. Ahora hasta la manera como se expresan, como los describen, como los califican, habla de que a los levitas, es decir, a los músicos, no se les atribuye ningún tipo de sacerdocio. Cuando la Escritura nos enseña que los levitas en la antigüedad eran parte de un ¿qué? Sacerdocio. Eran los encargados de llevar al pueblo de Dios hasta su presencia y de ministrar a Dios ante la presencia al pueblo. Ahora ya les ponen sobrenombres. ¿Cómo les llaman? Alabanceros. Los alabanceros. O en algunos lugares les llaman adoradores. Como ya hay un medio artístico dentro del disque pueblo, un disque medio artístico, ahora les llaman ¿qué? Solistas, salmistas, adoradores, alabadores, alabanceros, o simplemente les dicen los músicos. Pero quiero decirte hoy que los levitas forman parte de un ministerio ¿qué? Sacerdotal. Sacerdotal. Por eso insistimos aquí.
que la alabanza a Dios, la adoración a Dios, es lo que nosotros ofrendamos a Dios. Por eso está escrito: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, en holocausto grato a Dios. ¿Sí? Rindiendo alabanza, rindiendo adoración. La palabra, la enseñanza, lo que en este caso yo hago aquí, es lo que Dios nos da. La alabanza, la adoración, la música es lo que nosotros le ofrendamos a Dios. La enseñanza de su palabra es lo que Él nos da a nosotros. Que a fin de cuentas, ¿qué? Todo proviene de Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Inclina tu cerviz, inclina tu rostro y dale gracias a Dios por el privilegio que hoy tienes de estar ahí ante su altar, ante el trono de la gracia. Oh, qué bello. Imagina con tu imaginación espiritual, como nos instruía nuestro hermano Helio, que Dios está allí sentado en su trono de gracia, siempre esperando, siempre anhelando verte llegar. Llegar dispuesto, disponibles. Llegar despojados, como lo hemos mencionado en otras ocasiones. Despojados de nuestra naturaleza humana. Despojados de nuestras concupiscencias. Despojados de todo aquello que asedia nuestra vida, nuestra alma, y que pretende impedir el vínculo, la conexión con el Padre. Y tú llegas y ves al trono de la gracia y al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo allí sentados, esperándote con los brazos abiertos, inspirándote su música, su canto, su melodía, porque debes saber esto, que Él es no solo el motivo de nuestra alabanza o de nuestra adoración, Él es nuestra alabanza, nuestra adoración, Él es nuestro canto, Él es nuestra canción, Él es nuestra nota, Él es nuestra melodía. Por Él somos, por Él vivimos, en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Dale gracias a Dios y pídele, ruégale que Él abra, avive, aumente y despierte tus sentidos espirituales para que puedas comprender y discernir las maravillas de su ley y lo puedas conocer un poco más hoy, porque es importante que sepas que es necesario conocer al Padre, conocer al Hijo, conocer al Espíritu Santo un poco más cada día, conocer de su pensar, conocer de su sentir, conocer de su esencia, conocer de su sensibilidad espirituales. Abre tus sentidos espirituales. Conéctate con Dios. Hay muchas cosas a tu alrededor que siempre estarán distrayéndote. Distracciones que te impedirán, si tú lo permites, escuchar su voz, alabarlo a Él. Pero esta mañana Él te dice: vincúlate conmigo. Vincúlate conmigo. Así como yo, Padre, yo, Hijo, yo, Espíritu Santo, estamos vinculados. Somos uno en esencia y en sensibilidad. Somos uno en pensar y en sentir. Así tú, hijo mío, te dice el Señor, hija mía, vincúlate a mí, vincúlate conmigo. Gracias, amado Señor Padre. Gracias, amado Señor Hijo. Gracias, Señor, amado Espíritu Santo.
Amén. Es necesario, pues obviamente como enseñanza como tal, retomar tan solo un poquito, breves datos de lo que hemos enseñado, porque pues como son temas largos, de pronto de una enseñanza a otra se pierde el hilo, ¿verdad? Como que se pierde esa secuencia, y más si no estamos atentos durante la semana. Quiero decirte algo, la enseñanza es pan, es agua, es vino, es aceite, es sazón, es sal, es sabor, es miel, es dulzura. Es decir, es lo que nos alimenta durante días. Mucha gente se conforma con escuchar lo que se dice en la reunión. Hemos insistido, porque así está escrito: escudriña la Escritura, porque a ti te parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que testifican de Dios, testifican del Padre, testifican del Hijo, testifican del Espíritu Santo. La palabra de Dios debe ser un alimento, así como tú te sientas cada día, te sientas en la mañana, te sientas al mediodía, en la tarde, a media tarde, en la noche, te sientas a comer, alimentar este cuerpo de carne. Así debes tú alimentar el cuerpo espiritual. Debes alimentar tu espíritu. La enseñanza no es solamente para que la escuches durante una hora, hora y media, que es el tiempo que el hermano Antelmo dura aproximadamente, hablando como perico, como cotorro, porque muchos lo ven así. En alguna ocasión les dije que hay gente que está en la reunión, se está moviendo inquieta, se mueven de un lado, se mueven de otro. Son los clásicos que no están recibiendo la palabra, solo la están oyendo, pero no la están escuchando. Son aquellos que solamente están allí ocupando un lugar y calentando un ¿qué? Un asiento, una banca, decimos aquí. Solamente hay muchos creyentes que de banca solamente calientan un asiento, calientan una silla, una banca, pero realmente no están recibiendo la palabra no está siendo incrustada, sellada y permanente en su espíritu. Solamente llega aquí. Muchos en el pueblo de Dios, la palabra de Dios solamente llega aquí. ¿A dónde, hermano Leo? En la mente humana. ¿Cierto, Eliot? Llega a la mente. Otros solamente llega al corazón, decimos, y hemos insistido de que el corazón es tipo y figura de el alma. Solamente llega al alma. Pero hay quienes la palabra de Dios llega hasta el espíritu. No es lo mismo que la palabra de Dios llegue aquí a tu mente, o que llegue a tu alma, o que vaya más allá, que llegue a tu espíritu. Escucha. Esto es muy importante, porque por eso es que la Escritura en Santiago nos compara a los creyentes, a la mayoría, con el hombre que se mira en un espejo, ¿cierto? Se mira a un espejo y ve su imagen y considera su imagen. Cuando tú te levantas, una de las cosas, de los hábitos que los seres humanos tenemos, escucha, y dime si es cierto o no, hermano Eliot, es mirarnos ¿a dónde? En el espejo. Aquellos que tienen un espejo en sus recámaras, aquellos que tienen un espejo las mujeres tienen sus espejos en sus tocadores, como le llaman, tienen sus espejos en el baño. La mujer, cuando se levanta, corre al espejo, ¿cierto? El hombre, los hombres corremos al baño,
al sanitario, o como le dicen allá en Honduras, al servicio. Y una de las cosas que por automático hacemos es mirarnos al espejo y consideramos nuestra imagen, ¿cierto? Sí. Los hombres nos levantamos todos babeados, con la boca reseca aquí de que en la noche estuvimos roncando y babeando. Las mujeres se ven todas mechudas, todas greñudas, todas fodongotas, igual que los hombres, cuando nos levantamos y nos miramos al espejo y consideramos ¿qué? Nuestra imagen. Y decimos, estoy así. O como el hermano Antelmo, que a veces se mira al espejo y se ve la panza y dice, Dios mío, ¿esto es mío? Y a veces nosotros cuando nos levantamos y nos miramos al espejo todos fodongotes, decimos, ay Dios mío, qué cosa tan fea. Y empezamos ¿a qué? A arreglarnos, nos peinamos, etc. Pero cosa curiosa, nos damos la vuelta y olvidamos cómo éramos en esa imagen. Con la palabra de Dios sucede algo parecido. La gente escucha, y estos son obras de la carne. Por si estás pensando, bueno, ¿qué tiene que ver con el tema? Recuerden que el tema se titula ¿quién es mi peor enemigo? ¿Quién es? ¿Mi peor enemigo qué? ¿Quién es? Y añadimos la concupiscencia. Estos temas, insistimos, los puedes encontrar en la página, en la imagen del Señor, mi pensar y mi sentir, el gran yo soy, ahí en el Facebook y en el YouTube. Tú accedes y ahí están estos temas. Porque es enseñanza. Escuchan la palabra de Dios o escuchamos la palabra de Dios. Que les dije en alguna ocasión, la palabra de Dios es como un espejo, donde nos miramos y vemos nuestro reflejo, vemos nuestra imagen, y allí nos damos cuenta cómo realmente somos. No es lo que dices que eres, tampoco es lo que dicen los demás que tú eres. No eres como dices que eres, tampoco como los demás dicen que tú eres. No es como tú crees que eres, tampoco como los demás creen que tú eres. ¿Qué es lo que sucede? Una falsa imagen a veces la gente o nosotros mismos tenemos de nosotros mismos. La palabra de Dios es el espejo más limpio, más nítido y más brillante que existe en todo el universo. Y en él, en ella, en ese espejo, cuando nosotros nos miramos, nos vemos tales cuales somos y como somos. Y realmente si somos sinceros, y como dice la palabra, nos autoexaminamos, nos damos cuenta que la opinión propia y la opinión ajena nada tiene que ver con la opinión de Dios acerca de nosotros. Por eso, si tú abres la Escritura y cualquier pasaje de la Escritura que tú leas empieza a reflejarte quién eres y cómo eres. Y no importa lo que digas o lo que pienses, es lo que Dios piensa y lo que Dios dice. Por eso es mi pensar y mi sentir, dice el gran yo soy. Bueno, nos olvidamos de cómo éramos. Así sucede hoy con los creyentes. Escuchan la palabra y como la historia del sembrador dice que unos, la semilla que cae entre piedras y espinos. Brota, pero como no tiene buena tierra, los espinos, las piedras la ahogan. Otros caen, dice, a un lado del camino. Vienen las aves y devoran la semilla.
Otros, y eso refiriéndose a que viene el diablo y ¿qué? Arrebata la semilla, la quita del corazón humano. Otros, dice, cae en buena tierra y esa semilla da fruto al 100 por 1. Cuando tú no estás alimentándote de la palabra de Dios, no estás alimentándote de la enseñanza, de la sana doctrina de Dios, esa palabra no tiene ningún efecto en tu vida. Por eso es que nosotros insistimos. Los apóstoles pensaban, porque ese era el pensar de Dios, que era necesario estar recordándole a la gente la palabra de Dios. Tú puedes decir, eso ya lo sé, pero una cosa es saberlo y otra cosa es ¿qué? Practicarlo. Y repito, cuando nosotros nos vemos al espejo y consideramos nuestra imagen, nos damos la vuelta y nos vamos, dice, olvidamos cómo éramos. Muchos de ustedes les aseguro que no hay gran cosa que se les haya quedado de la enseñanza. Por eso la palabra del Señor nos enseña que la palabra, la enseñanza, la sabiduría de Dios es solo para los sabios y para los entendidos. Entendemos que no todos, no es que crean o no crean, no es a todos a quienes les interesa la enseñanza. Y si tú eres uno de esos, considera lo que estás haciendo, considera lo que tu lugar en donde estás. Porque la palabra de Dios, a pesar de que quieras o no quieras, o que se haga real o no se haga real en tu vida, porque eso es un punto importante, y surge una pregunta aquí: ¿qué tan real se ha hecho o es la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué tan real? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué tan real es la palabra de Dios en mi vida? De nada sirve que pierdas tu tiempo. En alguna ocasión, en una enseñanza le dije a la gente eso. ¿Qué caso tiene que estés aquí si solo vienes a perder tu tiempo? Vienes a hacer un tiempo para llenar tiempo, pero ni alabas a Dios en espíritu y en verdad, ni aprendes, porque solamente estás aquí, ocupando un asiento, calentando un asiento. Solamente estás aquí, llenando un lugar, pero realmente estás aquí, pero no estás aquí. Y recuerdo que un pastorzuelo se enojó y cuando pudo pasó al altar y desde ahí empezó a darme hasta con rencor. La verdad, yo salí de ahí dolido porque este hombre pues gozaba de cierta reputación. Obviamente la gente lo quería más porque es de esos ministros, que ya partió, era de esos ministros, como hay muchos, que solamente, ¿qué? Le acarician la orejita a la gente. Nunca les hablan de responsabilidades, solamente hablan de ¿qué? Beneficios. De beneficios. Les acarician la orejita, les decimos aquí. Y mucha gente va a las reuniones esperando que les acaricien la orejita. Pero en cuanto la palabra de Dios empieza a redarguir, y dice la Escritura que la palabra de Dios, ¿qué? Es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, porque discierne y penetra y parte, dice, parte. La palabra de Dios parte nuestra alma. La palabra de Dios parte nuestra mente. La palabra de Dios tiene que partir nuestro espíritu, nuestro cuerpo espiritual. Por eso dice, parte las coyunturas. Las coyunturas, es decir, que las articulaciones, lo que llamamos articulación, se le llama coyuntura en la Escritura. Esto es una coyuntura. Esto es una coyuntura. Esto es una coyuntura. Es donde se unen dos objetos y se hacen uno, pero hay movimiento. Bueno, la palabra de Dios
parte las coyunturas. ¿A qué se refiere? Al cuerpo espiritual, no al cuerpo físico. Y por eso la gente se enoja cuando la palabra de Dios es dura, se enojan cuando la palabra de Dios les está llegando. Hay gente que ¿nos ha qué? Cortado de tajo a nosotros, porque dicen, no, es que ese hombre, esos hermanos hablan muy feo. Dios no habla así, no, Dios habla más fuerte. Dios habla, si tú lo ves desde esa perspectiva, Dios habla más feo. Que no te guste a ti, eso es otra cosa. Esas son las obras de la carne. Eso significa que tú andas en la carne, no andas en el espíritu. Y hablamos acerca de que la palabra de Dios en 1 Corintios 3:5, Romanos 1 del 18 al 32, 1 Corintios 6 del 9 al 10, todas las cartas en general de los apóstoles hablan de la carne, de las obras de la carne y de sus consecuencias. No solamente Gálatas, les dije, pero también hablan de la obra y del poder de Dios en el hombre. Por eso Romanos, si ustedes leen gran parte de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, que a fin de cuentas fue una carta escrita para todos los creyentes, habla de entre 45 a 50 obras de la carne, pero toda la escritura nos habla de eso. En alguna ocasión, meditando en esto, si han pensado alguna vez, nosotros somos criaturas de Dios. Dios es ¿qué? Nuestro creador. Escucha, Dios es nuestro creador. Él es el creador. Nosotros somos sus criaturas. Cuando tú vas a comprar un accesorio, un aparato, por ejemplo un aparato electrónico, junto con ese aparato electrónico, ¿qué te dan, hermano Elliot? Un manual. Un manual. La factura. El que llamamos el manual ¿qué? Del fabricante. En ese manual te dice qué hacer y qué no hacer, pero también te dice cómo hacer. Muy importante. Bueno, lo que nosotros conocemos como la Biblia, que el Señor Jesús le llama la Escritura, es el manual del fabricante. Por eso es tan importante que tú te alimentes del manual del fabricante, porque la palabra de Dios, la Biblia como tú le conoces, como le conocemos, es el manual del fabricante. Es el manual que Dios le dio a su creación para conocer su voluntad, para conocer su palabra. ¿Qué es lo que el hombre le es permitido y qué no le es permitido? ¿Qué es lo que el hombre debe hacer y qué es lo que no debe hacer? ¿Y cómo debe hacerlo? Para eso es la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra de Dios fue escrita por hombres ¿qué? Santos, inspirados por el Espíritu Santo, y fue inspirada por Dios, útil para corregir, para ¿qué? Redarguir, para instruir en justicia. El manual del fabricante sirve para ¿qué? Para instruir, para enseñar, para corregir, para dirigir en justicia. ¿No dice la Escritura: llévame, oh Dios, por tus caminos? Enséñame, oh Dios, para andar en tus veredas. Bueno, para eso es el manual del fabricante. Y en el manual del fabricante, como espejo, tú te miras y te consideras a ti mismo y te das cuenta quién y cómo eres ante los ojos de Dios, no ante los ojos del mundo. Por eso la Escritura se refiere a que Dios nos libra de las tinieblas y nos traslada a su luz admirable.
Leamos Santiago 1, Santiago capítulo 1, y dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, importante, escucha, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y ¿qué? Seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos amados míos, no erréis, no yerren, no se equivoquen. Dice entonces sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es que seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, es decir, como en el matrimonio, cuando una mujer concibe, es decir, queda ¿qué? Embarazada. Eso es concebir, cuando una mujer queda embarazada. Así es el pecado. Cuando la concupiscencia, como una matriz, concibe un pecado, da a luz ese pecado, y el pecado, cuando es consumado, es decir, cuando se lleva a la práctica, da a luz la muerte. Es importante esto, porque hay quienes cuestionan y niegan que nosotros mismos somos nuestro peor enemigo y pretenden culpar a Satanás, pretenden culpar al diablo de lo que hacen o de lo que hacemos. Pero la Escritura es bien clara cuando nos enseña que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos y lo que nosotros hablamos es consecuencia de nuestras propias ¿qué? Concupiscencias. Satanás, el diablo, Luzbel, como tú lo quieras llamar, solamente usa nuestra propia concupiscencia. ¿Para qué? Para incitarnos a hacer el mal. El maestro amado dijo algo bien importante. Él dijo así: que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Dijo, porque de la boca, del corazón humano, escucha, ¿sale qué? Los adulterios, salen las fornicaciones, ¿salen qué, hermano Elliot? Mentiras. Las mentiras, ¿algo más? Las traiciones. Las traiciones, deslealtades, Mentira. ya dijimos mentiras. La murmuración. Sale del corazón, sale la murmuración, El chisme. el chisme, la crítica. Crítica. Pues hay muchos. Hay muchas. Sí, muchos. Sale del corazón. El maestro recalcó esto: La envidia, las envidias. La envidia, los celos. iras, enojos, contiendas, pleitos, divisiones, disensiones, fornicaciones. Del corazón humano, escucha. Y vamos a tocar este punto muy importante, creo que es necesario. Del corazón humano sale la sodomía, sale el lesbianismo, la homosexualidad. Del corazón humano sale la zoofilia. ¿Saben qué es zoofilia, verdad? Es decir, humanos apareándose con animales. Y por si esto te parece fuerte, porque aún la palabra de Dios considera eso,
Ustedes leen Números, Levítico, etc. Y se dan cuenta que la palabra considera, Dios considera el hecho de que el hombre se aparee con animales. A eso se le llama en esta época zoofilia. La pedofilia, es decir, adultos que les gusta tener sexo con niños, o niñas en este caso también. Todo eso, ¿de dónde sale? Del corazón. Hoy se trata de dar una justificación científica a la sodomía. ¿Por qué digo sodomía? En la antigüedad hubo varios casos terribles que provocaron destrucción, que provocaron guerras por causa de la sodomía. Por causa de la sodomía. Un caso fue el de Sodoma y de Gomorra, ¿cierto, hermano Elliot? Mucha gente no lo sabe, pero no fueron solo 2 ciudades, fueron 4 ciudades las que fueron destruidas. La escritura las menciona bien claro, dice Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Y una ciudad que se llamaba Zoar, que significa pequeña, que iba a ser destruida, pero por causa de Lot, no fue destruida. Porque Lot pidió al ángel del Señor que les permitiera a él y a sus hijas y a su esposa huir hacia esa ciudad. Está bien, le dijeron el ángel, ve, escóndete allí. Pero esa ciudad también iba a ser destruida por causa del pecado. Y eso podría explicar el por qué después de un tiempo Lot y sus hijas salieron de esa pequeña ciudad y se escondieron en una cueva. Porque a fin de cuentas, Zoar era igual que Sodoma y Gomorra. Se practicaba lo mismo. La sodomía. Apareamiento con animales, apareamiento hombres con hombres, mujeres con mujeres. Bien. Hubo otro caso. Bueno, en este caso dice la escritura que Dios destruyó estas ciudades con fuego y ¿qué? Y azufre. Bien. Hubo otro caso en la historia de Israel, donde nos narra que en una ocasión un levita, escucha, un levita, y si quieres buscarlo en la escritura, para que no pienses que quiero marearte o que estoy inventando cosas, dice que un sacerdote levita se casó con una mujer. Esta mujer le fue infiel. Hermano Elliot, ¿conoces esa historia? Le fue infiel. Y se fue del lado del levita, lo abandonó y se regresó esta mujer a la casa de su padre. Estando en la casa de su padre, pues ahí se quedó a vivir, hizo, solo Dios sabe qué cosa hacía. Pero dice que el hombre fue y la buscó para hablarle tiernamente y pedirle que volviera con él. Bien, esta mujer obviamente no, lo que merecía era la muerte, no fue castigada. El sacerdote levita decidió perdonarla y fue y la buscó y dice que le rogó para que volviera con él. El suegro, pues como muchos suegritos, alcahuete, sinvergüenza, permitió todo esto. Pero dice que le insistió a levita y le dijo, quédate, vamos a celebrar que viniste por mi hija. Así pasó un día, 2 días, 3 días, y cada vez el suegro le pedía al sacerdote que no se fuera, que se quedara un día más. Estando ellos celebrando, dice que llegaron los hombres del pueblo, de la ciudad, y curiosamente era una de las 12 tribus de Israel. Era la tribu ¿de qué? De Efraín. Pero la tribu de Efraín era perversa, así como la gente de Sodoma y de Gomorra. Y le pidieron, oye bien,
al hombre de la casa, es decir, al suegro, que sacara al hombre que llegó de visita. La situación, la historia se repitió como en Sodoma y Gomorra. Como insistían en derribar la puerta para sacar al hombre, para conocerlo, y sabemos que la palabra conocer en la Escritura también se refiere ¿a qué? A violarlo. Todos los hombres del pueblo. Todos los hombres del pueblo. Oye bien. Dice que este hombre sacó a su mujer y se las dio. Y al otro día, durante toda la noche, el pueblo entró en esa mujer hasta que la mataron. Imagínense nada más. Bueno, resulta que cuando este hombre se levantó, ya esos hombres se habían ido. Él levantó a su mujer, la vio muerta, la partió en 12 pedazos y envió un pedazo a cada una de las tribus de Israel. Cuando el pueblo de Israel vio esto, dice que se juntaron como un solo hombre para preguntar por qué era eso. Y dice la Escritura que el sacerdote les explicó y les dijo, pasó esto y esto y esto y esto. Las 11 tribus de Israel llamaron a los representantes del pueblo de Efraín y les dijeron, entreguen a esos hombres. ¿Y sabe qué hicieron los representantes? Dijeron, no los entregaremos. Si ustedes no entregan a esos hombres para castigarlos, nosotros levantaremos guerra contra ustedes, levantaremos campamento y los vamos a destruir y los vamos a castigar a todos por lo que hicieron unos hombres. Dijeron, pues háganle como quieran. Y allí se inició una guerra que dividió al pueblo de Israel durante mucho tiempo. Es muy largo de contar esto, pero todo esto surgió porque ese pueblo practicaba la sodomía. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Aunque hoy están tratando de explicar y de justificar ese pecado ante Dios, lo que para el mundo es legal, para Dios es abominación. Para Dios es aberración, escucha. La sodomía es aberración para Dios. ¿Han pensado ustedes que si el hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios, qué es lo que están haciendo los hombres que se echan con hombres y las mujeres que se echan con mujeres? No importa todo lo que el hombre diga. Han tratado de justificar científicamente, médicamente, que el hombre nace con que los genes, que los genes X, que los genes Y. No es cierto. El hombre puede nacer, pero también se puede hacer sodomita. ¿Por qué? Porque hay maldiciones generacionales. Y sería muy largo de explicar algún día, si Dios nos permite, Dios me permite enseñar acerca de esto. Daremos una explicación amplia conforme a la Escritura, pero también conforme a la ciencia, de que la sodomía no es normal, es antinatural y es una aberración y es una abominación ante los ojos de Dios. Así que si alguno practica tales cosas, dice la Escritura, no heredará el reino de Dios, así se diga cristiano, así se diga cristiana, hijo de Dios, hija de Dios. Por eso dice Romanos, que por causa del pecado, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice, los entregó a las concupiscencias. Escucha, esta palabra es muy importante porque es la palabra es una palabra que la palabra de Dios usa para expresar y para reflejar toda la porquería que el hombre tiene y que practica. Dice que los entregó en las concupiscencias de sus corazones para hacer cosas que no convienen, dice.
es decir, cosas que Dios aborrece, cosas que Dios abomina. Todo lo que el hombre, y hablando de la naturaleza humana, todo lo que el hombre hacemos es algo que Dios aborrece, que Dios abomina, porque va en contra de su voluntad, va en contra de su perfecta santidad. Y no importa que digan que Dios es puro amor. No importa que digan que hay gente que nace así. No, no. Algún día lo explicaré, si Dios permite. Es pecado contra Dios, porque es abominable y es aborrecible ante los ojos de Dios. Porque dice, estando ¿qué? Atestados. Estando atestados. A esto le llama la palabra de Dios la concupiscencia de la carne. El diccionario secular, es decir, el diccionario que no es bíblico, para que ustedes no piensen que es que es pura religión, es que todo con la Biblia. No. También son palabras que se consideran en el diccionario secular. Se llama secular al diccionario que se usa para darle significado a todas las palabras de los lenguajes que usamos. El diccionario secular dice y describe a la palabra concupiscencia de diversas maneras. Por ejemplo, 1. El deseo de bienes materiales a cualquier costo. Es lo que dice el diccionario, No el diccionario bíblico, sino el diccionario secular. Bueno, el diccionario del mundo, vamos. Entonces lo describe como el deseo de bienes materiales a cualquier costo. 2. Describe a la palabra concupiscencia como codicia, ambición, avaricia, deseos mundanos. El diccionario secular, Es decir, que el mundo está consciente de su propia realidad. Hasta en su propio diccionario reconocen lo que significa la palabra concupiscencia. Codicia, ambición, avaricia, etc. 3. Lo describe como deseos desenfrenados. ¡Aleluya! ¿Cómo lo describe, hermano Leo? Como deseos desenfrenados. Es decir, que no tienen control. Que no tienen ¿qué? Freno. Desenfrenados. Así describe el diccionario secular a la palabra concupiscencia de la carne. Deseos desenfrenados como lascivia, como lujuria, como sexo. ¿Se han dado cuenta que casi todos los males del mundo tienen que ver con sexo, con lujuria, con lascivia? Es interesante notar eso, Es interesante, a mí me llama mucho la atención porque sí. ¿Por qué la gente desea riquezas? Nada más para comer. Miren, escuchen. El maestro amado dijo algo importante. Que todos los afanes del hombre tienen que ver ¿con qué? Con su estómago. ¿Tienen que ver con qué? Comida. Con comida. Y dijo, el hombre come, se sacia y dice, y después todo va a la letrina, al servicio, a la taza del baño, al caño, al drenaje. Todos los afanes del hombre. El hombre trabaja porque a fin de cuentas es ¿para qué? Para comer, para vestir, para calzar. ¿Escuchas? Pero también es cierto que hoy el hombre busca las riquezas. Los hombres
para tener muchas mujeres y las mujeres para tener muchos hombres. No digo todas, estoy hablando acerca de la concupiscencia de la carne. ¿Por qué creen que muchos artistas y muchos políticos que fueron normales durante su vida, pero cuando alcanzan la fama, llegan a un punto en donde ya nada los satisface? Los hombres ya no se satisfacen con las mujeres. Ya no. Ya les aburren. ¿Y empiezan a qué? A buscar nuevas experiencias. Empiezan a probar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Porque están buscando la autogratificación. La autogratificación, escucha, están buscando darle gratificación a la carne. Placer. ¿Por qué el comer se puede convertir en un pecado? Es decir, en gula. ¿Por qué? Porque la gente sentimos placer al comer. Todo tiene que ver con placer. ¿Por qué? Si tenemos 10 prendas de vestir y todas están bonitas y no las usamos todas, pero de pronto vemos una que nos gusta, empezamos a trabajar y a luchar. ¿Por qué? Primero a desearla. La deseamos y empezamos a luchar para obtenerla, aunque no la necesitamos. ¿Por qué? Por placer. Allí entra los deseos ¿qué? Desenfrenados. La lujuria, la codicia, la avaricia. ¿Por qué los hombres teniendo esposas muy bellas? Y esto yo lo vi y lo veo. Hay hombres que están casados con mujeres muy bellas. Buenas mujeres. No solo son bellas por fuera, son bellas por dentro, por decirlo así. Pero hay hombres que andan buscando y picando como los colibríes, de flor en flor, porque no se llenan. Igual mujeres tienen buenos esposos y estas mujeres andan ¿qué? Picando de flor en flor. Todo tiene que ver con placer, con codicia, con lujuria, con lascivia, con sexo, con ambición, deseos, con avaricia. Por eso dice deseos desenfrenados. Según Romanos 1, lo que leímos, el verso 24 y el verso 28, dice que fue por causa de la concupiscencia humana que Dios entregó a la humanidad, a los seres humanos, a la inmundicia. ¿Y a qué? A una mente reprobada. No podemos esperar que la mente del hombre piense cosas buenas. Para que tú puedas entender y discernir la palabra de Dios, tienes que entenderla y discernirla con tu mente espiritual, no con tu mente humana. La clave y la respuesta a esto es que simple y sencillamente el hombre, la criatura perfecta de Dios, la que fue hecha a la imagen, conforme a su imagen y a su semejanza, decidió traicionar a su Creador. Por eso dice la Escritura, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Cuánta gente, oye bien, cuánta gente en las iglesias, en las congregaciones, en medio del pueblo de Dios, no tienen en cuenta a Dios? Mucha gente, y lo hemos dicho en otras ocasiones, mucha gente se reúnen en su nombre, pero no lo dejan entrar a Él. Mucha gente en el pueblo hablan de su nombre, hablan de su palabra, pero no lo dejan hablar a Él. ¿Escuchas eso? Por eso el pueblo de Dios está como está.
Porque el hombre, oye bien, decidió traicionar a su creador y venderse al peor postor. ¿Sabe qué significa eso? ¿Qué significa eso, hermano Elio? Pues, Venderse al peor postor. Hay quien se vende al mejor postor, ¿cierto? En las iglesias, así como en el mundo, la gente se vende. Se vende al que consideran el mejor postor, cuando tal vez están vendiendo al peor postor. ¿Qué es venderse al mejor postor, hermano? pues venderse es ofrecerse al que paga más, al que te ofrece más, ¿Sí? según lo que considera que vales. Es como cuando tú vas a un lugar a ofrecer algo de oro y el evaluador, el postor te dice, no, pues yo te doy tanto. Dices, no, pues no me conviene. Te vas con otro y aquel te ofrece más y buscas tú el que te ofrezca más. El que ofrezca más. Entre más sacas, pues mejor para ti. Bueno, eso es vender o venderse al mejor postor. Aquí hay dos postores, por decirlo de alguna manera. Tal vez se escuche la palabra un poco cruda, pero refleja la idea. Postor tiene que ver con postura, es decir, una propuesta. El hombre hoy vive, en las iglesias viven bajo dos promesas, ¿recuerdan eso? O una o otra. La primera promesa es la que el Señor Jesús, el amado, le hizo a sus digámoslo así, a sus discípulos, a todos los que en él creyeran. He aquí, yo estoy a la puerta y ¿qué? Llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y yo le daré que se siente conmigo, así como yo me he sentado con mi Padre. Pero está la otra promesa. Y la otra promesa la hizo el enemigo. Cuando llevó al maestro a la cumbre del templo, y dice que le mostró todos los reinos en un instante, todos los reinos de la tierra, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Estamos viendo aquí como tipo y figura dos ¿qué? Postores. Curiosamente también el diablo está a la puerta y ¿qué? Llama. Y si tú, alguno, oyes su voz y le abre, él entrará y cenará contigo, tú cenarás con él. ¿Sabes cuál es la diferencia? Las consecuencias. Todo es material, todo es humano, terrenal. Si hablamos del aspecto humano, bueno, razonando humanamente dices, pues el postor, el diablo, lo que me ofrece, pues él te ofrece todo lo humano, riqueza, fama. No, pues dice, está mejor que lo que te pudiese ofrecer Dios, razonando. Sí. Porque con Dios no es prosperidad, no es cosas, abundancias. Con Dios es, digámoslo así, quieres la corona de la vida eterna, tendrás que sufrir. Haz tesoros allá, ¿no? Exacto. Si tú lo ves por el lado humano, pues lo que te ofrece el diablo es mejor, aquí, sí, humano, que lo que te ofrece Dios. Pero pues como hijos de Dios, pues digo yo, nosotros como hijos estamos vendidos al mejor, pues que es Cristo. Sabemos que tal vez aquí no sea bueno, pero allá estará lo mejor. Es interesante que la escritura, usaste una palabra que está en la escritura. Dice vendidos. Vendidos. Dice la escritura que no estén vendidos al pecado. ¿Vendidos a qué? Al pecado. Al pecado. Usa esa palabra. Sí. Vendidos al pecado. Al pecado. Porque también nosotros estábamos, ¿qué? Vendidos, esclavos, dice, esclavos de sus concupiscencias. A un esclavo, ¿qué hacían? Lo vendían sí, al mejor postor. El que daba más por el esclavo. En la antigüedad, pues la esclavitud era algo común, era algo corriente. Hoy se supone que está ilegal, proscrita de la ley. Sin embargo, la esclavitud existe en estos tiempos.
lo que llaman trata de blancas, trata de personas, esclavitud, se da en muchos ámbitos de la vida en este mundo. Pero es interesante un detalle. Me acordé hace un momento que cuando Judas entregó al maestro, fue que durante la cena, cuando dice que el bocado entró en Judas, y en ese momento Satanás ¿qué? Entró en él. Fue en una cena. Y es interesante el tipo y figura, porque cuando el maestro dijo, si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré y ¿qué? Cenaré con él. Cenaré con él. Y Judas estaba cenando, por decirlo, estaba comiendo con el maestro cuando decidió abrir la puerta y dejar que Satanás entrara. Fíjese nada más, ¿eh? Por eso insistimos, tipos y ¿qué? Y figuras. Bien. En otras palabras, el hombre se convirtió en cómplice del diablo en el pecado. Es mentira, oye bien, que el diablo tiene la culpa de todo. Es mentira, hermano. El diablo solamente hace lo que Dios le manda hacer o lo que Dios le permite hacer. Hay extremos en los cuales, como en el caso de Judas, oye bien, o como en el caso de los endemoniados gadarenos, digo los porque fueron dos, porque los evangelios en Marcos nos describe a dos endemoniados. Mateo habla de uno nada más. Suponemos que es del que más sobresaliente de los dos, pero eran dos endemoniados gadarenos que estaban, dice, poseídos. Cuando el maestro les preguntó, porque cuando lo vieron los demonios se postraron. Es decir, este hombre ya no tenía control sobre sí mismo. Ya no tenía control. Ese hombre pasó, yo creo que por un proceso en el cual él permitió que Satanás tomara el control de su vida en todos los ámbitos, mental, físico, todo. Como en el caso de Judas, que hasta ese momento él solamente escuchaba el susurro de la voz del diablo. Llegó un momento en que él abrió la puerta y Satanás ¿qué? Entró en él. En ese momento ya dejó de ser Judas. Dejó de ser Judas. Ya era Satanás usándolo. ¿Por qué cree que cuando Judas se arrepintió fue y qué? Y se ahorcó. ¿Y sabe por qué? Porque ese era el propósito de Satanás. En cuanto Satanás le permitió un momento de conciencia, este hombre, su conciencia le redarguyó tanto que fue y se suicidó. No es como dicen que ¿por qué a Pedro dice que se arrepintió y fue restaurado? Bueno, porque Pedro no estaba en ese caso. Aunque en alguna ocasión, cuando el Señor dijo, voy y tengo que ser sacrificado, Pedro se acercó a él y le dijo, ¿qué? No, maestro, nunca tal cosa te acontezca, no te suceda esto. Y Jesús, volteando, lo miró y le dijo, apártate de mí, Satanás. Es decir, hay momentos en que por causa de nuestras concupiscencias, Satanás toma el control de nosotros. ¿Me estoy explicando? Toma el control de nosotros. Hay muchos casos que hablan la Escritura de gentes que Satanás tomaba el control de ellos. Pero porque esas personas, llevadas por sus propias concupiscencias, le abrían la puerta al diablo para que el diablo entrara en ellos.
para que los espíritus inmundos, los espíritus malignos, los demonios tomaran posesión de esa persona. Por eso dice la Escritura que María Magdalena, y déjame decirte, María Magdalena no era prostituta. La prostituta era la otra María, la hermana de Lázaro y de Marta. María Magdalena, escucha bien, dice la Escritura que Jesús, el amado, expulsó ¿qué? 7 demonios de ella. ¿De qué eran esos demonios? No lo explica la Escritura. Pero podemos suponer que eran demonios terribles. Pero sacó, ¿qué? 7 de María Magdalena. ¿Qué hizo esa mujer durante su vida para que esos demonios entraran en ella? Solo Dios lo sabe. Pero hay ocasiones en que nosotros, por causa de nuestras concupiscencias, ¿escucha? Abrimos la puerta y permitimos que el diablo, que los espíritus inmundos, que los demonios entren en nosotros y tomen el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra alma. ¿Escuchas? Por eso es que el hombre se convierte en cómplice del diablo en el pecado. Es mentira que decimos, es que el diablo me hizo pecar. No fue el diablo, fue tu concupiscencia. Por eso dice aquí la Escritura que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es que atraído y seducido. Es que Dios sabe que soy débil, es que no lo puedo evitar, es el clásico de los cristianitos modernos, es que mientras estamos en la carne, somos débiles. Seguiremos pecando, ¿no es cierto, hermano Elian? Es que estamos en la carne, hermano. He escuchado ministros que hablan su misma idiotez, su misma estupidez. Es que estamos en la carne, hermano, y mientras estemos en la carne seguiremos pecando. Y siempre les pregunto, explícame, ¿pecas porque vives? ¿Ok? ¿O vives para pecar? Muchos en el pueblo de Dios no pecan porque viven. Viven para pecar. Es su forma de vida. ¿Por qué si viven para pecar? ¿Por qué si pecan porque viven? Y no son capaces, según ellos, de buscar la santidad de Dios. Ahí no. Es que santo, solamente el Señor. Perfecto, solamente Jesús. Yo soy humano, yo no soy perfecto. ¿Pero qué no dice la Escritura? Que Él también fue tentado. El maestro también sintió, pensó, pero sin pecado, dice la Escritura. Él fue humano, Él estuvo en la tierra como hombre, como carne. Por eso dice la Escritura que ¿pecas porque vives? ¿O vives para pecar? Esa fue la diferencia entre Pedro y Judas. ¿Sí? Judas realmente no se arrepintió. Solamente fue su conciencia, los cargos de conciencia que tal vez tenía por haber entregado al maestro, pero nunca se arrepintió de adentro. Era su conciencia, por eso él fue y se ahorcó. Y Pedro, él se arrepintió, fue eso porque él realmente reconoció. Quería. Y él quería ser restaurado, o sea, volver a lo bueno. Por eso la Escritura dice que fue restaurado, porque él volvió con Jesús. Y Judas no. El haberse ahorcado muestra de que no había arrepentimiento, porque no. Si él hubiera querido, como Pedro, se arrepiente, pide perdón y vuelve a... Aquí cabe lo que la Escritura nos enseña. Hay un arrepentimiento humano y hay un arrepentimiento espiritual. El de Judas fue humano. Porque fue y se ahorcó. Sí. O sea, él no estaba dispuesto a volver. El arrepentimiento humano, dice la Escritura, que es aquel que nos lleva a la muerte. Ahí está escrito. Está escrito. Dice, porque
el arrepentimiento que lleva a la muerte es el arrepentimiento que viene solo de la conciencia, de la mente humana. Pero el arrepentimiento espiritual es el que viene directamente a través del Espíritu Santo, redarguyendo de justicia, de juicio y de pecado al hombre a través del espíritu humano. Eso explica por qué unos se arrepienten y son restaurados, y eso explica que otros, cuando pecan, se arrepienten, pero van y se suicidan, porque su arrepentimiento no provino de Dios. Por eso el Señor nos enseña que hay un arrepentimiento humano y hay un arrepentimiento espiritual. Tú debes pedirle a Dios, Señor, ¿qué? Incrusta en mí tu palabra, incrusta en mí el arrepentimiento espiritual, el que lleva a la vida eterna. El arrepentimiento humano lleva a la muerte, pero el arrepentimiento espiritual nos lleva a la vida eterna. El arrepentimiento de Judas lo llevó a la muerte, muerte física y muerte espiritual. Porque aunque por ahí hay locos que en los altares están enseñando que Judas fue salvo y que Jesús en esos 3 días descendió a los infiernos a sacar el alma de Judas, no sé de dónde sacaron eso, pero en fin, de su mente enferma. Pero el arrepentimiento de Judas solamente fue humano y lo llevó a la muerte física y a la muerte espiritual. De por sí él ya estaba muerto espiritualmente. Y el arrepentimiento de Pedro lo llevó ¿a qué? A la vida eterna. Inclusive el arrepentimiento humano de carne te hace volver a pecar. ¿Sí? O sea, ese arrepentimiento falso hace que tú vuelvas a hacer lo mismo otra vez. O sea, pecas otra vez con la misma, ¿cómo se dice? Caes con la misma piedra, o repites la misma, es que caigas, es que quieres irte a la misma piedra. Ese arrepentimiento falso te hace que vuelvas a hacer lo mismo otra vez, ¿vale? Y Señor, perdóname, y es falso porque vuelves a pecar a lo mismo. O sea, no haces un esfuerzo porque ya peques. Esa es tu concupiscencia. Ajá. Es lo que tú piensas y eso es lo que tú deseas. Es un arrepentimiento es lo que falso, tú sientes, humano. Te gusta. Uh-huh. Es como los creyentes modernos que les redarguye el Espíritu Santo, van, piden perdón para poder seguir pecando sin temor al castigo. Sí. Es decir, temen y así les pasa a muchos. Tienen miedo de morir en pecado. Por eso van y piden perdón a Dios para que Dios los perdone, y de esta manera, dice, pueden seguir pecando sin temor al castigo. Entonces, es muy importante y penetraremos un poquito, nos adentraremos un poquito más en este punto, en este tema, porque eso explica del por qué el pueblo de Dios hoy está como está. Por las obras ¿qué? De la concupiscencia humana. ¿Y por qué así le están enseñando hoy? Porque así les están enseñando hoy, por lo que dijimos al principio. La gente van a las reuniones porque quieren oír lo que quieren oír. Y ahí están sus ministros humanistas, sus ministros apóstatas, sus ministros de la prosperidad, sus ministros modernistas, evolutivos, sus maestros idólatras, sus pastores, sus ministros, diciéndole a la gente, a las almas, lo que las almas quieren escuchar, no lo que Dios quiere que oigan. Por eso el maestro dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Es muy interesante, ¿eh? Así que seguiremos tratando este punto acerca de la concupiscencia, de las obras de la carne, para que esto quede bien claro, para que Dios te quite más vendas. Hermano Elliot. Señor eterno, gracias, Padre. No hay palabras para expresar gratitud, tu inefable gracia. Hoy aprendimos algo nuevo, Señor, algo diferente, algo, pues, que debe ser vida en nuestra vida humana y espiritual, mi Padre. Como siempre, rogándote que tú incrustes
selles y le des esa permanencia a tu palabra, Padre, para los que desean realmente aprender y escuchar y recibir, Padre, ponerlo no solo por fe, sino por obras, la enseñanza, mi Dios eterno, que eso hace a que vendas sean quitadas y a que los ojos sean abiertos de muchos, Padre, para los que tú quieres que así sea, mi Dios eterno. Te damos la honra y la gloria, mi Dios del cielo y la tierra. Amén. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y todo lo que en ustedes está representado conforme a las promesas y a la voluntad de Dios. Y recuerden siempre, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Y ellas son las que testifican del Dios Altísimo. Shalom Adonai.